Este trabajo estudia el pensamiento teológico y filosófico de Francisco Suárez sobre la libertad, el problema de la concordia entre gracia y libertad. Suprime el concepto de la naturaleza, la filis y su etiología, como quicio del pensamiento filosófico cristiano. La libertad se sitúa como causa metafísica formal en Suárez, no como fundamento a la manera moderna de un yo afincado en sus solas fuerzas, sino como principio heurístico y creador de un ser lleno de posibilidades, cuya afirmación «soy libre» sintetiza la filosofía suareciana y hace inteligibles las realidades dadas por la experiencia concreta para obtener una comprensión superior. Hola, soy Francisco Suárez de Toledo, Vázquez de Utiel y González de la Torre. Las personas que estaban a mi lado son mi padre, Gaspar Suárez de Toledo, y mi madre, Antonia Vázquez de Utiel. Acompáñenme, hoy conocerán mi historia. Francisco estudia latín y griego con su profesor. Podemos ver partes de su infancia, cuando éste crecía en Granada, España, y también sus primeros años de educación. Francisco muestra una notable aptitud para los idiomas y la filosofía, y sus profesores están impresionados con su intelecto. Luego de su clase, Francisco se encuentra en su habitación, leyendo obras de grandes filósofos como Aristóteles y Aquino. Es en ese momento cuando uno de sus amigos entra en la habitación y lo saluda. Hola Francisco, ¿qué estás leyendo? Hola Juan, estoy leyendo una de las obras de Aristóteles. Su teoría política me parece fascinante. A mí también me parece fascinante su teoría política. Pero dime Francisco, ¿qué te parece política y el derecho? Bueno, me parece que la política debe estar al servicio del bien común y que la justicia es la base de una sociedad justa y equitativa. Francisco en ese momento sentía curiosidad por el mundo que lo rodeaba y estaba ansioso por aprender todo lo que pudiera. Estudiaba mucho y pronto empezó a hacerse un nombre como erudito por los grandes conocimientos que éste poseía. Años de estudio y viajes. Francisco siguió con sus estudios en la Universidad de Salamanca. Posterior a esto, Francisco Suárez se convierte en un maestro de la escolástica y de la teoría del derecho natural. Sabía que para marcar la diferencia en el mundo necesitaba estudiar las grandes obras del pasado y construir sobre sus cimientos. Viajé por Europa, estudiando y enseñando en algunas de las universidades más prestigiosas de la época, como en Alcalá, Salamanca y Coimbra. Mi trabajo fue bien reconocido y gané muchos seguidores. Francisco Suárez escribió diferentes obras, entre ellas su obra magna, Disputaciones Metafísicas. Francisco pasa muchas horas al día estudiando su obra, corrigiendo y puliendo sus ideas. Además, su libro es publicado e inmediatamente se convierte en un éxito, convirtiéndole en uno de los filósofos más importantes de su tiempo. Mi trabajo sobre metafísica y teoría de la ley natural fue pionero. Puso en tela de juicio ideas aristotélicas que predominaron en la época y sentó las bases de la filosofía moderna. Mi trabajo fue controvertido, pero más adelante influyó en generaciones de pensadores. Francisco se ha convertido en uno de los políticos más influyentes de su época y es un defensor acérrimo de los derechos humanos y de la justicia social. En una reunión con un político, Francisco discute la importancia de garantizar la igualdad ante la ley. ¿Qué opinas de la ley de hoy en día? Bueno, querido amigo, la ley debe ser igual para todos, sin excepciones algunas.
Todos tenemos los mismos deberes y derechos. Por eso, es nuestro deber garantizar que se cumplan. Pero, ¿qué hay de los ricos y de poderosos? ¿No deberían de tener ciertos privilegios? ¿Estás diciendo que por ser rico y poderoso puedes tener privilegios? No, amigo. Ningún privilegio especial, sin importar tu clase, tu posición social o tu riqueza. No debes tener ningún Hoy en privilegio. día, un grupo de estudiantes se encuentra discutiendo sobre las obras de Francisco Suárez. Discuten sus contribuciones a la teoría del derecho natural, su influencia en la filosofía política moderna y su legado perdurable como una de las mentes más brillantes de su tiempo. Oigan, ¿alguna vez sabe qué podemos hacer para la tarea de política? Podríamos hablar sobre Francisco Suárez, Y sus influencias. sus obras, porque tiene varios aspectos, entonces podría considerar la obra sobre la teoría del derecho natural. En ella se basa o tiene sus bases de la teoría moderna. Sus ideas sobre los derechos individuales y el papel del gobierno siendo relevantes hoy en día. Y sí es cierto, porque sus influencias pueden verse en obras de pensadores de la Ilustración como John Locke o Thomas Hobbes. Él se adelantó a su tiempo, pero pues sus ideas aún resuenan hoy en día. Francisco Suárez fue un intelectual en el sentido más fuerte de la palabra, un hombre que se sintió responsable de todas las cosas y de todos los humanos. Trató de responder a la totalidad de las cuestiones que afectan a la vida. Presenciamos una conversación entre una abogada y su cliente. La abogada le está explicando los derechos legales a su cliente en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos. Según la Ley Internacional de los Derechos Humanos, todos los seres humanos tienen derecho a un juicio justo y a un trato humano y digno. Esos derechos están protegidos por los tratados internacionales. Pero, ¿cómo se originaron esos derechos? Muchos de estos derechos, que ya son universales, tienen sus raíces en los pensamientos de filósofos. Puedo mencionarle a Francisco Suárez, quien argumentó que todos los seres humanos tienen derechos inherentes por el simple hecho de ser seres humanos. Estoy orgulloso del trabajo que he realizado y me siento honrado de haber dejado un legado duradero en el mundo de la filosofía y de la política. Mi esperanza es que mis ideas sigan influyendo e inspirando en generaciones venideras. En vista de todo lo anterior, el padre Suárez supone para nuestra tradición jurídica uno de los referentes clásicos inexcusables. Es difícil distinguir en él al teólogo, al jurista o al polemista, pero en todos los casos se manifiesta una de las personalidades más brillantes de su época. Su magna obra, De Legibus, obra que trata sobre leyes civiles y su aplicación, fue comentada y discutida durante siglos, y en ella se hace acopio de gran parte de la cultura jurídica vigente en su época para articularla en un todo coherente.